Y entonces ocurre algo que más adelante llamaría mucho la atención. Adolf decide comenzar a fabricar jabón. Después de todo, era dueño de una fábrica y tenía a su disposición enormes recipientes industriales. Ordena varios sacos de potasa cáustica, una sustancia que podía utilizarse perfectamente para fabricar jabón. Hasta ahí nada demasiado extraño. El problema vendría después. ¿Cuánta potasa había comprado? ¿Por qué preparó una cantidad tan grande? Y sobre todo, ¿qué ocurrió dentro de uno de aquellos enormes recipientes? Entonces, de la noche a la mañana, Adolf empezó a comprar potasa cáustica. Decía que quería fabricar jabón. Para los trabajadores fue bastante extraño. Un día estaban haciendo salchichas y al siguiente, al jefe se le había ocurrido hacer jabón. También se había comprado una importante cantidad de potasa cáustica. Era una sustancia utilizada para diferentes procesos industriales. Entre otras cosas, podía utilizarse para fabricar jabón. Y esa fue precisamente una de las explicaciones que circularían posteriormente. La fábrica necesitaba limpieza, se prepararía jabón, nada necesariamente extraño para una instalación industrial. Pero la cantidad llamó la atención. Todos pensaban que era simplemente otra de las excentricidades del jefe, nada más. Nadie le dio demasiada importancia. Pero en aquel momento nadie estaba investigando nada, porque todavía no había una persona desaparecida. Pasaron algunos días. Y llegó el 1 de mayo de 1897. Era sábado. En la vivienda de los Ludgert parecía transcurrir una noche normal. Una empleada doméstica llamada Mary se retiró alrededor de las 8. Luisa todavía estaba en casa. Más tarde regresó uno de sus hijos. Había estado viendo un espectáculo que se realizaba cerca del vecindario. Cuando entró, vio a su madre. Luisa estaba sentada en la vivienda. Eran aproximadamente las 10 de la noche. El menor habló brevemente con ella. Poco después se fue a dormir. Aquella sería una de las últimas veces que alguien podía afirmar con seguridad haber visto a Luisa. A la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Luisa no estaba. Sus hijos preguntaron por ella. La respuesta fue que había salido. Quizá estaba visitando a familiares. Quizá regresaría. Pero Luisa no regresó ese día, ni al siguiente. Pasaron las horas, después los días, y nadie recibía noticias. No había carta, no había mensaje, no había explicación. Luisa simplemente había desaparecido. Tenemos que pensar en 1897. No existían teléfonos celulares, cámaras en cada esquina ni registros digitales. Si una persona adulta abandonaba voluntariamente una ciudad, localizarla podía ser muy difícil. La policía dependía muchísimo de familiares, vecinos, estaciones ferroviarias y descripciones publicadas en periódicos. Y aquí aparece el primer gran problema del caso. Sabemos que Luisa estaba en su casa aproximadamente a las 10 de la noche. Después de eso, la historia se vuelve mucho menos clara. No sabemos exactamente a qué hora salió, si salió sola o incluso cuál era su intención. Pero había alguien especialmente preocupado. Diederik Vignis, hermano de Luisa. Conocía a su hermana y no entendía por qué habría desaparecido sin decir nada. Cuando preguntó qué había ocurrido, las respuestas no terminaron de convencerlo. Una posibilidad era que Luisa simplemente hubiera decidido marcharse. Su matrimonio era malo. Quizá estaba cansada. Quizá había abandonado a Adolf. En aquellos primeros días, esa explicación no podía descartarse. Pero existía una pregunta evidente. Si Luisa quería abandonar a su esposo, ¿por qué no avisó a su familia? Diederik llega a la vivienda. Pregunta por su hermana. Adolf responde. Diederik permanece serio. Mira hacia la casa, después hacia la fábrica. Adolf tampoco parecía saber dónde estaba. Dijo que Luisa simplemente podía haberse marchado y aseguró que también faltaban un saco de salchichas y unos $25. Incluso surgió la posibilidad de que hubiera escapado con otro hombre. Pero los días pasaban y Luisa no aparecía. Finalmente, su hermano acudió a la policía. Lo que inicialmente parecía una partida voluntaria comenzó a resultar sospechoso. Al principio, la policía de la época no podía asegurar que le hubiera ocurrido algo. Luisa era una mujer adulta y podía marcharse si quería. Lo curioso era la versión de Adolf. Aseguraba que su esposa se había llevado un saco de salchichas y unos $25. Así que los agentes comenzaron por lo básico: hablar con la familia, averiguar cuándo había sido vista por última vez y comprobar si alguien había recibido noticias de ella. Los investigadores comenzaron por lo más sencillo: familiares, amigos, conocidos, personas que pudieran haber visto a Luisa. También se buscó información fuera del vecindario.
pero no apareció ninguna señal clara. Y entonces comenzaron los rumores. Una mujer parecida había sido vista en otro lugar. Después otra persona aseguraba haberla encontrado en otra ciudad. Las versiones se multiplicaban. ¿Luisa había escapado? ¿Estaba escondiéndose? ¿Había conocido a alguien? ¿O sencillamente las personas estaban confundiendo a otras mujeres con ella? Este problema va a acompañar todo el caso. Después de hacerse pública la desaparición, comenzaron a aparecer supuestos avistamientos de Luisa en diferentes lugares. Y en esa época, comprobarlos era complicado. Una descripción, quizá una fotografía en un periódico y poco más. Una mujer podía asegurar que había visto a Luisa a cientos de kilómetros y la policía tenía que decidir si valía la pena investigar. El 4 de mayo de 1897, el detective Stockler regresó a la fábrica para hablar nuevamente con los trabajadores. Uno de ellos, Frank Bialk, contó algo que llamó inmediatamente su atención. Había ayudado a Adolf a fabricar jabón. ¿Jabón? ¿En una fábrica de salchichas? Frank explicó que el jefe había preparado la mezcla y que él únicamente lo ayudó a removerla. Después, Adolf le pidió que arrojara los residuos cerca de las vías del tren. Stockler decidió revisar las tinajas donde habían preparado el jabón. En el interior todavía quedaba una sustancia grasosa y extraña. También encontró los jabones. Eran casi transparentes, pero algunos presentaban manchas marrones. El detective fue entonces hasta las vías. Allí encontró restos de aquella grasa y entre el material, pequeños fragmentos que parecían huesos. Las coincidencias comenzaban a preocuparlo. Luisa había desaparecido. Adolf repentinamente había decidido fabricar jabón y ahora aparecían aquellos restos. Mientras tanto, los trabajadores comenzaban a murmurar. La policía visitaba constantemente la fábrica y todos sabían que la esposa del jefe seguía desaparecida. Stockler no dijo nada. Regresó con sus superiores e hizo una petición muy concreta. Quería vaciar y voltear por completo la enorme tinaja donde Adolf había... Reconstrucciones reales. Casos que desafían la lógica. Bienvenidos a Crímenes Imperfectos. Expedientes X. Únete a la suscripción oficial y desbloquea todos los capítulos completos.